Estamos de vuelta, amigos televidentes. Nos acompaña Monseñor Giovanni Paz, vicario de la diócesis de Ibarra, para hablar varios temas importantes con respecto a la iglesia, tanto a nivel local como otros temas que han generado interés a nivel nacional e internacional. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Comencemos con el tema de la jornada diocesana misionera, que precisamente tendrá varios eventos el día de mañana, también uno de los eventos más importantes. ¿De qué se trata la jornada diocesana misionera y precisamente cuál es la labor que la diócesis de Ibarra viene realizando con respecto a este tema de las misiones? No, gracias, Fabricio. Realmente el crecimiento en la conciencia misionera nos damos cuenta que se da a través de una animación misionera. Es algo fundamental la animación misionera en la diócesis. Por eso en el mundo entero, el domingo pasado, celebrábamos la Jornada Mundial de las Misiones. Y también como diócesis queremos tener un espacio, un momento para hablar de la misión, para motivar a la gente a seguir creciendo en este dinamismo y en esta acción misionera. Por eso es que el día de mañana, en la unidad educativa Teodoro Gómez de la Torre, a partir de las 2 de la tarde, tenemos nuestro encuentro diocesano misionero, en donde a través de la danza, de la música, de la oración, de los testimonios, vamos a motivarnos a sentirnos más iglesia, porque el ser de la iglesia es la misión, la naturaleza propia de la iglesia es la misión. Y el Papa nos pide cada día más que debemos ser una iglesia en salida, una iglesia que avance. Y la diócesis hemos hecho camino en el aspecto misionero. Desde el año 97 hicimos la presencia en Cuba, en donde fuimos la primera diócesis que se hizo presente en una realidad diferente a la nuestra. Salir a la misión implica indudablemente riesgos, implica sacrificio. Hoy seguimos pensando, hoy estamos tratando de orar mucho porque la misión de Bangladesh sea una realidad. Lanzarnos a otro continente. Un proyecto de la diócesis de Ibarra, llegar a Bangladesh. Exactamente. Y mucho más complejo porque, bueno, claro, en Cuba había una realidad política que de alguna manera condicionaba, pero en Bangladesh no solamente es un tema político, sino también un tema religioso mucho más fuerte. Exactamente, ¿no? Allá el número de católicos son el 0.07%, en su mayoría son musulmanes. Dando gracias a Dios, una religión musulmana moderada, ¿no? Abierta al diálogo, y la acción fundamental en Bangladesh es la caridad. Recuerdo que el Papa Juan Pablo II, cuando beatificó a la Madre Teresa de Calcuta, decía que el anuncio, el evangelio y la caridad van de la mano. Entonces, por eso, nuestra misión en Bangladesh tiene una característica especial que será la caridad. Y esa es una dimensión de nuestro ser sacerdotal, profetas y reyes, ¿no? La construcción del reino está marcada en la obra de la caridad. Es un trabajo realmente importante que también el día de mañana se puede evidenciar, porque no es solamente un tema de evangelización, es un tema mucho más en contexto, un aporte social, ayudar, colaborar, generar otro tipo de situaciones, atender necesidades educativas, de salud, y eso también forma parte de la misión que realiza la diócesis de Ibarra. ¿Quiénes apoyan? ¿Cómo apoyar este tipo de iniciativas? Porque hay la intención, muchos sacerdotes de la diócesis que están sacrificando por aportar, por rendir su trabajo pastoral, pero necesitan el aporte. ¿Cómo se puede aportar para lograr conseguir una intervención adecuada en estos sectores? En primer lugar, como compromiso de cristianos, tiene que ser la oración. En el Evangelio de hoy, Jesús, para elegir a los apóstoles son los enviados, escogió entre los discípulos a hombres comunes y corrientes, que como Pedro le negó 3 veces, como Judas que le vendió, como Tomás que decía, si no veo no creo, y los demás discípulos que cuando a Jesús le crucificaron estuvieron con él, tan solo estaba Juan al pie de la cruz. Entonces necesitamos hombres decididos, que digan sí a la llamada de Dios, y que empecemos como cristianos a orar para que este proyecto se haga realidad. El obispo de Bangladesh ya nos está esperando, gozoso, tuvo la visita de nuestro obispo Walter, quien visitó Bangladesh, y que pensamos también que el próximo año tiene previsto Monseñor ir a puntualizar ya nuestra presencia allá. Es un trámite legal que también se hace ante el gobierno, que implica un proceso, ¿no es cierto? Pero que nosotros confiamos en Dios, al menos tenemos la disponibilidad de 2 sacerdotes ahora,
y tenemos que seguir orando, ¿no?, para que se una un tercero. El objetivo es que enviemos un equipo misionero. En los diálogos permanentes que se mantiene con el obispo de Bangladesh, ha dicho que la misión lo van a empezar, en primer lugar, viviendo con el obispo y trasladándose a los diferentes lugares, porque es una situación compleja el lograr un terreno para construir la parroquia, donde se va a destinar la labor misionera de la diócesis de Ibarra. Estamos en este proceso. El obispo ha mantenido continuas relaciones también en el Vaticano, porque una misión en otro continente, en una realidad totalmente diferente, requiere también de un apoyo económico. La colecta que realizamos cada cuarto domingo del mes es importante. Nosotros no le decimos únicamente para la misión de Cuba, sino la misión adyentes, o sea, hacia aquellos que no lo conocen. Por eso vayamos creciendo también en esa colecta mensual, que va a ser el aporte para que la diócesis se haga presente allá. Temas importantes. Otro tema que lógicamente genera un interés a nivel general es el hecho de terminamos ya el año de la misericordia y comienza un nuevo año pastoral. La diócesis ya ha trabajado en torno a lo que va a ser precisamente este año pastoral y el obispo ha emitido su carta pastoral por motivo de este año. ¿Cuál va a ser el tema y cuáles son las situaciones más importantes de lo que va a ser este nuevo año pastoral? Sí, terminamos el día 12 y 13 en la diócesis el año de la misericordia. En el mundo entero el Papa cierra la Puerta Santa el día 20 de noviembre. Y nosotros, 8 días antes, queremos clausurar el año de la misericordia con 2 acciones concretas. Una será la peregrinación al Arcángel San Miguel el día 12 de noviembre, que sale a las 8:30 de la Iglesia Catedral, y la otra el día 13, que es la celebración eucarística en la cual se cierra la Puerta Santa. Este signo importante de la puerta en donde pasamos del pecado a la gracia, de nuestros egoísmos a vivir la comunión con Dios, el perdón que vivimos al pasar la Puerta Santa, es algo muy significativo en el mundo y en todas las iglesias catedrales. Esa celebración será el día 13. Y este nuevo año está dedicado a la Eucaristía. Y el obispo nos ha dirigido una carta que se llama Hagan esto, la Eucaristía para la vida, porque es a través de la Eucaristía donde se construye la comunidad, es a través de la Eucaristía donde uno se proyecta hacia la caridad y es en la Eucaristía donde uno vive la diaconía. Por eso esos temas fundamentales que el obispo trata en esta carta pastoral es a tener como la Eucaristía el centro en la vida cristiana, el alimento que todos necesitamos día a día para fortalecer nuestro espíritu y emprender las situaciones de la vida. Nuestro obispo hace una referencia en cuanto a la diaconía, que para mí es algo muy importante, y nos hace reflexionar en la situación que vive hoy el mundo y nosotros. ¿Qué vivimos? Vivimos los graves problemas laborales cuando no hay trabajo, vivimos la inmigración interna y externa, la emigración, vivimos los problemas familiares, ¿no es cierto? Tantos problemas de división en los hogares. Vivimos también este mundo tan globalizado, tanta violencia, ¿no?, tanta destrucción ambiental. Ante esta realidad del mundo, nosotros los cristianos tenemos que dar una respuesta, tenemos que hacer algo. Por eso la Eucaristía es diaconía, es servicio, es preocupación por el otro. La fe sin obras está muerta. Por eso el servicio que brindamos hacia los demás es una preocupación incansable por toda la persona humana. La liberación es integral, el hombre es íntegro y por eso debemos preocuparnos de cómo se encuentra mi hermano, dónde está mi hermano, qué hace mi hermano, cuál es su proyecto de vida, en qué podemos colaborar. Entonces, por eso el obispo habla de Eucaristía y diaconía, y Eucaristía y servicio. Es una carta pastoral muy hermosa. Esta la entregaremos justamente el día 12 de noviembre, esperamos hacerlo así. Y los sacerdotes ya lo recibieron el día martes pasado, que tuvimos la reunión general del clero, y que queremos que en todas las comunidades cristianas profundicemos en este tema de la Eucaristía y vayamos fortaleciendo nuestra fe a través de nuestra participación en la Eucaristía, que la Eucaristía no termina con la bendición al final de la misa, sino que continúa, se proyecta en el día a día.
Y finalmente, el tiempo nos queda bastante corto, el Vaticano ha emitido un comunicado señalando la prohibición de tener cenizas, de guardar las cenizas, de ubicar las cenizas y también de esparcirlas, porque era una tendencia que se había generado, sobre todo en los últimos años. ¿Por qué esta prohibición y cuáles son los alcances de esta decisión o este comunicado del Vaticano? Sí, bueno, en primer lugar sabemos que nosotros estamos conformados de cuerpo y el espíritu. Al partir de la muerte el cuerpo se queda aquí en la tierra, ¿no es cierto? Se queda aquí entre nosotros, pero el espíritu va a lo que todos queremos alcanzar, que es la esperanza en esa vida eterna. Indudablemente que es necesario, si fue parte de mi persona, el cuerpo, también cuidar lo que hemos sido. Y yo digo que en el hospital están los enfermos, en el cuartel están los militares, y en la casa está la familia. Por lo tanto, también hay lugar específico para los difuntos, y eso es el cementerio. No podemos convertir nuestras casas en cementerios, ¿no es cierto? Sino que con el mismo cariño y amor que hemos tenido a mi padre, a mi madre, si hemos hecho la cremación, pues ese lugar específico para depositar las cenizas no es el aire, no es el río. La cremación, sin embargo, ¿no es permitida. Es permitida. Claro, porque no es contraria a la fe, ¿no es cierto? Es permitida. Pero tenemos que tener un lugar esas cenizas que fueron parte de lo que fui yo. Y ese lugar es el cementerio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar no caer en esto que en esas nuevas eras se va viendo. Casi más que una moda, más que un tema. Exacto, ¿no? Mucho más profundo. Y es no creer también en la resurrección de Jesús, no, porque no nos debe alejar de la fe el hecho de que tener el cuerpo, creemos en el último día en donde participaremos de esta resurrección gloriosa de Jesús, y las cenizas deben estar en un lugar específico, y ese lugar específico es el cementerio. Temas importantes, amigos televidentes. Le agradecemos a Monseñor Giovanni Paz, vicario de la diócesis de Ibarra, esta mañana. Una pausa, seguimos con más, tendremos música en pocos minutos.